Hola a todos, soy Ismael García Villarejo con la producción de José Jiménez y la realización de Gabriel García Guío. Esto es Finanzas.com al cierre de los mercados el 21 de febrero. Inversores, bienvenidos. José Luis y yo os estábamos esperando. José Luis, bienvenido al centro de noticias de Finanzas.com. Muchas gracias de nuevo. José Luis Herrera es analista de Banco de Inversión Global. Hemos visto, José Luis, aceleración de pérdidas hoy durante prácticamente toda la jornada. Al final, al cierre, nos estamos yendo con el IBEX cayendo aproximadamente, a falta de alguna cosilla de la subasta final, ¿no?, al 1%. Bien, parece que se desmentían que hubiera tanto interés por parte de Moscú para hacer la cumbre, ¿no?, con Biden, por la que ha estado peleando Francia durante todo el fin de semana. Luego, a media tarde, pues dos regiones separatistas de Ucrania estaban urgiendo a Putin que reconozca su independencia. Yo aquí, José Luis, al final, con tanto ruido, tengo una pregunta muy concreta o muy específica que hacer. No sé si si está todo descontado y por tanto pues lo que estamos viendo son movimientos de cortos, que puede ser, o bien que no está todo descontado y que efectivamente cada noticia que conocemos sobre la crisis de Ucrania pues pone nerviosos a los inversores, que reaccionan inmediatamente. ¿En qué situación crees, en qué escenario estamos según tu juicio, José Luis, de las dos posibilidades? ¿Una acción de cortos o es que no hay visibilidad y por tanto no está todo descontado como creíamos? Probablemente un poquito de todo. El mercado está en pleno proceso de ajuste de valoraciones, de ajuste de ver realmente por dónde va a ir la política monetaria, que eso es un factor probablemente más importante que este asunto que se ha venido a llamar conflicto entre Ucrania. Y posiblemente veamos estos bandazos y esta situación después del fuerte periodo de complacencia que ha habido en los últimos meses, probablemente lo veamos hasta la primera reunión de la FED, esa reunión entre los días 15 y 16 de marzo. Y además es una pauta que creo que lo hemos comentado en alguna intervención anterior, que es muy similar a la que hubo durante el año 2018, cuando se empezaba a hablar también de cuestiones de política monetaria, y que coincidió precisamente entre finales de enero, con fuertes repuntes de la volatilidad, y se extendió prácticamente hasta finales del mes de marzo. ¿Y por qué decimos esto? Porque realmente el mercado ahora mismo tiene muchas dudas de si va a haber una senda continuada de subida de tipos, si la Fed realmente está equivocada o no, si va detrás de la curva, si va a haber una reducción de compra de activos, el tapering, si va a haber un final o de alguna manera una reducción del balance, en el sentido de que no haya una renovación más allá de los vencimientos que vayan terminando. En fin, son demasiadas incertidumbres que el mercado lógicamente tiene que asimilar. Y luego viene todo el ruido con respecto a Rusia, a Ucrania, que en realidad no es nada nuevo. A mí me sorprende porque realmente desde el 2014, cuando Rusia se anexionó Crimea, sigue habiendo problemas. O sea, no ha dejado de haber problemas en esa región, ¿no?, en esa parte. Y al margen de los intereses geopolíticos que pueda haber de unos y de otros, sin mencionar países, sin mencionar presidentes, pero al final probablemente hay mucho también de intención de mover un poco el asunto, ¿no?, por beneficios más propios que otra cosa. No beneficiaría a nadie el hecho de que, ya, por supuesto, ya no una intervención militar, pero incluso el hecho de que haya sanciones económicas, porque al final es algo que perjudicaría a todos. Rusia es uno de los mayores productores, creo que es el segundo productor del mundo de aluminio, en un momento de expansión económica en el que necesitamos aluminio. Es decir, hay necesidad de aluminio. Por supuesto, de crudo, es el tercer producto de crudo. A nivel alimenticio, o sea, tanto Ucrania como Rusia producen gran parte del grano que se produce. Es decir, que realmente hay una dependencia comercial entre, digamos, Occidente y Rusia que desde luego no beneficiaría absolutamente a nadie. Mientras tanto, el IBEX parece muy evidente que va a romper los 8.500, que era una barrera bastante importante, ¿no? Hay que ha llegado el momento de extremar las precauciones con el IBEX, o por el contrario hay más resistencia de la que puede parecer por sus resultados, por su evolución.
El IBEX, desde luego, en los últimos tiempos está mostrando una resiliencia mayor que otros índices. De hecho, pues cuando el DAX, por ejemplo, el DAX 40, que hoy está rompiendo también ese nivel tan importante de los 14.800 puntos, y el IBEX, pues bueno, se mantiene alrededor de esos 8.500, aunque hoy de forma intradiaria sí que los ha perforado. Y en todo caso, pues yo creo que en situaciones, y no es que lo crea yo, sino que lo podemos ver si nos remontamos a la hemeroteca, en situaciones de tanta volatilidad y tantos bandazos, realmente los niveles no son tan importantes. Hemos visto muchas veces cómo se rompen niveles de referencia, pero por motivo de esa misma volatilidad pues se recuperan rápidamente, ¿no? Y al final son falsas rupturas. Y a este respecto el DAX 40 es algo que suele hacerlo bastante, y de hecho pues hay una zona que no deberíamos perder en caso de que continúe la debilidad y se confirme realmente la perforación de esos 14.800 de hoy, y es una zona que transcurre entre los 14.400, 14.500 puntos, porque supone hacer una proyección de unos mínimos que hizo durante el pasado mes de octubre, creo recordar, durante el pasado mes de mayo, y que no sería descartable ver 2-3 jornadas por debajo de esa cota de los 14.800 y luego pues volver a superarlos, dejando pues al fin y al cabo atónitos a todos. Es una posibilidad, porque es algo que ya ha hecho otras veces en el pasado. Es decir, yo creo que no hay que prestar tanta atención a esos niveles tan de referencia, pero está claro que por lo menos en un momento inicial pues hay muchos stops activados por debajo de cotas que todo el mundo vigila, y se producen ventas y momentos pues de fuertes caídas como los que hemos visto puntualmente a lo largo del día en que se ha acelerado ese movimiento. Estoy viendo en las pantallas de finanzas.com que nuestro director de análisis establece un segundo nivel de soporte en los 8.351,80 para el IBEX. Hoy ha perforado, es verdad que ha resistido mejor que, por ejemplo, el DAX, como nos describías, pero ha perforado varias veces los 8.500. ¿Ves en riesgo estos 8.351? Sí, toda esa zona 8.320, 8.350, según si miramos el contado, el futuro, sería el siguiente nivel, y después toda la zona de los 8.000, 8.050. Yo creo que es mejor esperar cierres semanales. En casos como el actual, pues ver la foto a final de semana y no fijarnos tanto en lo que puedo hacer en el intradía. Pero sí, tendría un último escollo, digamos, a nivel técnico en caso de perder definitivamente los 8.500 en toda esa zona. José Luis, quiero hablar contigo de Almirall, IAG, los bancos, Banco Santander, los dos mayores, Banco Santander y BBVA, y Telefónica. Empezamos por Almirall, que ha cambiado hoy de CEO. Pero de todas maneras viene de rozar mínimos aún, aunque se ha tenido un buen comportamiento y un maravilloso comportamiento en bolsa debido a estas noticias. ¿Pero crees que este impulso es suficiente? Porque es un valor que a todos nos dejaba bastantes dudas durante los últimos meses. Desde luego, técnicamente, ya la pasada semana auguraba pues la continuidad de las subidas, porque hacía un apoyo muy certero en la zona del 10-25, todo aquí apuntada en la chuleta, pero son niveles en donde pues había entrado dinero en los últimos meses, y es una cota de referencia y un soporte pues relevante. Y desde luego, pues el mercado ha cogido con mucha bondad la noticia, no solo de los resultados, a pesar de las pérdidas, pero bueno, quizás se han fijado más en las previsiones pues de próximos trimestres, y confía pues evidentemente en ese relevo, ¿no?, por parte del CEO. Pero bueno, pues es verdad que toda la zona de los 12,40, 13 euros ya supone un escollo. Es una zona desde la cual inició el último tramo bajista. Coincide además pues alrededor de esa cota la media de 200 sesiones, que es una referencia que suele actuar muchas veces como soporte, resistencia, y que no va a ser fácil de que supere en primera instancia. De todas formas, desde los niveles actuales pues hasta ese rango pues sería una rentabilidad nada desdeñable. Ya hemos comentado muchas veces que este es un año en el que posiblemente pues lo que prime es el hacer esa rentabilidad dentro de un entorno pues posiblemente de mucha lateralidad, pues en comprando barato y vendiendo caro, aunque pueda parecer, en realidad siempre es así, ¿no? Pero es decir, ese stop picking, ese entrar en momentos concretos, en valores concretos, posiblemente sea el año en el que más importante se pueda ver, y bueno,
casos como los de Almiral, al margen de, lógicamente, de problemas geopolíticos, al margen de políticas monetarias, se ofrecen esos movimientos. Lo que quiero decir es que muchas veces decimos, bueno, o sea, no lo veo claro porque va a haber una guerra en Ucrania o la Fed va a subir tipos, pero eso no exime que haya valores que tengan movimientos, ya sea desde un punto de vista técnico, ya sea desde otro punto de vista X, que nos puedan ofrecer esos tramos de recorrido, como es el caso de Almiral, por lo menos por el momento. Inversores, estamos con José Luis Herrera, que es analista de Banco de Inversión Global. En Finanzas.com estamos informando desde este lunes que los resultados de IAG firmarán pérdidas por 3.077 millones de euros asignadas al ejercicio 2021. Y lo que estamos viendo además, José Luis, es que se ha alejado bastante de la zona de los 2 euros a los que había llegado. Está tonteando con los 1,91 y por tanto parece que puede llegar a romper incluso los 1,90 si hay más señales bajistas. Con estas pérdidas que continúa confirmando, ¿no?, que es de las pocas aerolíneas que todavía no ha presentado en Europa ningún ejercicio en ganancias desde la pandemia, desde el inicio de la pandemia. Y con este comportamiento técnico, ¿cuál es tu apreciación sobre el valor? Técnicamente, pues, el soporte lo tienen en la zona del 1,75 y después pues toda la base de ese gran canal bajista que en el que está consolidando todo el tramo que le llevo desde alrededor del euro, en niveles de ampliación de capital hasta los 2,60, que es la referencia clave de resistencia. Desde luego no hay que anticiparse, o sea, pensar que va a romper el canal, pensar que va a retomar las subidas, pues bueno, podría ser, pero por el momento pues está frenado por toda la zona del 2,10, 2,15, que es techo de canal, y técnicamente pues en techo de canal lo que se hace es vender, ¿no? Luego si lo rompe pues ya habrá posibilidades de volver a subir. Los resultados, cómo van a salir, cómo el mercado va a interpretar las previsiones de si ya a partir del verano vamos realmente a viajar mucho más y van a venir muchos más turistas a España, pues bueno, al final son apuestas que uno tiene que hacer. Lo que está claro es que desde un punto de vista de comportamiento bursátil, pues se está viendo una cierta mejora en el sector. Lo estamos viendo en valores como pues, Meliá o como AENA, como muchos otros valores que parece que quieren pues salir de todas esas zonas de congestión en las que estaban. Pero bueno, no exentos, lógicamente, de riesgos y de recaídas. O sea, son valores que tienen volatilidad, lógicamente. Los bancos, los dos grandes bancos, BBVA y Santander, llevan 4 días de pérdidas consecutivas, lo cual parece extraño en un entorno que a priori es favorable. Comentábamos antes reuniones de la FED y suponemos que la FED conseguirá que en algún momento Lagarde también suba los tipos de interés. Y aquí en la revista Inversión descontamos que el primero se producirá en otoño. Así que parece que el contexto es favorable. Entonces, 4 días consecutivos de pérdidas. ¿Ves tú ahí, José Luis, algún tipo de problema en el horizonte que los demás no veamos? ¿O es simplemente comportamiento del valor? Si todo fuera tan sencillo como, pues bueno, todo el mundo ganaría en bolsa y al final la bolsa existe precisamente porque hay quien opina lo contrario. Entonces, lo que está claro es que el sector ahora mismo está depurando las fuertes ganancias que tenía desde finales del pasado año. Y en el caso además lo vemos con todos los valores, está ocurriendo con Bankinter, con CaixaBank, con el mismo pues Sabadell. Y en el caso de Santander, toda la zona, digamos, a la que debería dirigirse de forma natural, si consigue dejar atrás los 3,25, pues son entre el 3,5 y el 4, que son niveles en los que estuvo cotizando a finales del 2019. Pero por el momento, pues, parecía que se volvía a meter en ese rango, pero no, alrededor del 3,25 ha entrado papel, coincidía además como referencia, pues, esa siempre recurrida media de 200 sesiones, y al final pues se suele utilizar el eufemismo en estos casos de que es una recogida de beneficios, ¿no? Una toma de ganancias. Bueno, no olvidemos que son valores que se han revalorizado más del 100% o prácticamente el 100% en muchos casos en el último año y medio, sí. que no es un asunto baladí, ¿no? Son compañías enormes. Entonces, pues hasta cierto punto sería normal, incluso sano, que fueran a tantear lo que en su momento han sido zonas de resistencia, ahora convertidas en soporte. La cuestión clave es, esas zonas antes de resistencia van a actuar ahora de soporte, va a volver a entrar dinero ahí e iniciar un nuevo tramo alcista o no. Pues bueno, eso no se sabrá hasta que no llegue esa situación, si es que llega.
Pero bueno, por lo menos en ese tipo de acciones o en ese tipo de entradas tenemos controlado el riesgo, en el sentido de que, bueno, apostamos, entre comillas, o jugamos a que el valor va a rebotar a partir de una zona de referencia, y si no es así, pues bueno, hay que asumir unas pérdidas controladas y no perseguir las cotizaciones. Vamos a Telefónica, José Luis. El jueves presenta resultados. Finanzas.com presentará también sus estimaciones en las próximas horas. De momento lo que estamos viendo es que está aguantando bien apartado de los 4 euros, está en 4,29 todavía. Y da la sensación que parece que los inversores están aguantando ahí al jueves, a ver si hay alguna motivación, pues eso, para poner opiniones en contraste, ¿no?, a partir de los resultados. ¿Están ahí aguantando o es simplemente, pues hoy también conocíamos que ha llegado a un acuerdo con DAZN para hacerse con la totalidad de los derechos de la Liga Nacional y demás? ¿Cómo estás apreciando la evolución de Telefónica y estos 4,29 que parece que se están acolchando bien ahí por encima de los 4 euros, ¿no? Sí, hace un mes comentábamos también sobre Telefónica, que podía ser uno de los valores del año por la forma en que estaba reestructurando de alguna manera la salida desde zona de mínimos, también sobre todo desde un punto de vista bursátil, y así ha sido. Por el momento ha ido a la zona del 4,45, que es pues donde pasa su directriz. Después tendría toda la zona del 4,65 y ahora mismo soporte, pues lo que en su momento fue resistencia, los 4,05, 4,10. Telefónica tiene a favor pues el hecho de que, bueno, pues ha conseguido reducir deuda en gran medida, y sobre todo no olvidemos que tiene vientos favorables de la parte de negocio que desarrolla en Brasil. El real brasileño pues ha apreciado en lo que va de año, y las perspectivas macroeconómicas pues no son malas. Entonces esa parte pues le está actuando como vientos de cola, que en su momento pues también le actuó de freno. Lógicamente, si perdiéramos toda esa cota comentada de los 4,05, 4,10, pues igual empeoraría algo más el aspecto en el corto plazo, pero a priori pues es un valor que debería seguir comportándose, bueno, dentro de esa calma o dentro de esa ligera tendencia alcista que viene, sin hacer mucho ruido y sin grandes aspavientos, desarrollando la cotización desde finales del pasado año. Todo esto debo decir, José Luis, que mientras hablabas consultaba la ficha de cierre de Telefónica y parece que no ha sentado nada bien las noticias de soltar un pastón a DAZN para compartirlas. Por un pastón, que no dejo de ser periodista financiero, me refiero a 1.400 millones de euros para compartir los partidos que no tenían asignados, ¿no?, el paquete que se quedó la plataforma, la OTT rusa. Un 1,76 ha perdido hoy. De hecho, veo que Codina fija una nueva alerta en un soporte de 4,23, que prácticamente está a 4,29, un respiro de llegar ahí. Bueno, Telefónica, lo que hemos comentado muchas veces, ¿no? Veamos también cómo le afecta toda la reestructuración del sector toda la consolidación, del sector que se está desarrollando en Europa. José Luis, pues muchísimas gracias por hacer podcasting con nosotros esta tarde. Un placer, como siempre. Muy gracias a vosotros. Hasta la próxima, José Luis. Inversores, gracias como siempre por el privilegio de vuestro tiempo.